Hola, buenas tardes. Nuevamente con el gusto de compartir esta catequesis desde casa. Gracias por recibirnos en sus hogares. Gracias por atender esta catequesis desde casa para usted y para todos los de su casa. Hagamos una oración para iniciar. Demos gracias al Señor Jesús, que siempre está con nosotros, que camina con nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque llegas a nuestros hogares y a nuestros corazones. Danos la disponibilidad para escuchar, aprender y vivir lo que hoy nos vas a dar. Amén. Y enseguida vamos a hacer un repaso de la clase anterior. ¿Qué aprendimos de la clase anterior? Y miren, les quiero compartir una lista de 8 puntos que cuando yo revisé la catequesis, ya cuando se hizo la difusión de la catequesis, yo también la revisamos aquí en la casa, la comentamos, y yo hice una lista con 8 puntos importantes de lo que aprendí con la catequesis. Si usted tiene su cuaderno, si está anotando qué es lo que aprendió, puntos importantes, es necesario que los revise. Si tiene usted algún punto más o tiene menos, no importa, esto es para compartirlo y, como les digo, para hacer un repaso de la clase anterior. Número 1, aprendimos que virtud es una palabra que viene del latín vir, que significa fuerza. Número 2, que las virtudes humanas se logran con las fuerzas humanas. Número 3, vimos el significado de la palabra teologal, que viene de teología, que es la ciencia que estudia lo referente a Dios, agregándole al teologal, y que quiere decir lo perteneciente a Dios. Número 4, que las virtudes teologales son infundidas por Dios. Eso también lo aprendimos. Y número 5, que son 3, fe, esperanza y amor. Número 6, aprendimos textos bíblicos. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Carta también de San Pablo, la primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Muy bien. Número 7, aprendimos que el desarrollo de toda virtud requiere necesariamente de 2 cosas: tiempo y trabajo. Y finalmente, la lista que yo hice, número 8, una frase que anoté, que aprendí de San Gregorio de Niza, muy importante: el objetivo de una vida virtuosa consiste en ser semejante a Dios. Muy bien, eso es lo que aprendimos de la clase pasada. Pasemos ahora, como tercer punto, a nuestro tema de hoy: virtudes teologales y su aplicación. ¿Y qué les parece si iniciamos con este comentario? En situaciones como estas, escuchamos a mucha gente que pregunta: ¿dónde está Dios? Desafortunadamente, mis queridos hermanos, les quiero decir que Dios está exactamente donde ellos lo pusieron, fuera de sus vidas, fuera de sus hogares, de sus familias, de sus ambientes. Pero no debe ser así entre nosotros. La experiencia de ese encuentro que hemos tenido con Jesús vivo nos ha dado vida nueva por el poder del Espíritu. Y vivimos esta vida nueva en una pequeña comunidad y en el servicio parroquial. No debe ser así entre nosotros, pues esta vida nueva somos llamados a vivirla con fe, esperanza y amor. Iniciamos con nuestro catecismo de la Iglesia para revisar acerca de la fe, y vemos en el número 18-14, nos dice: la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado,
y que la Santa Iglesia nos propone. Por eso, dice, por eso el creyente se esfuerza. ¿Se acuerda que dijimos? Toda virtud requiere tiempo y trabajo, esfuerzo. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. Y cita al apóstol Pablo, carta a los Romanos, el justo vivirá por la fe. Y luego el número 18-16 nos dice, el discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Y luego dice, el servicio y el testimonio de la fe son requeridos, son requisitos para la salvación. Y cita el Catecismo, el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, versículo 32 y 33, que dice, al que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Y al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Muy bien. ¿Qué conclusión hacemos acerca de la fe y de lo que acabamos de leer, de estudiar del Catecismo de la Iglesia? Que la fe es la virtud teologal que nos ayuda para creer en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. ¿Qué quiere decir esto? Creer que Dios nos creó, que Dios es providente. ¿Qué significa? Que nos protege, nos cuida, está pendiente, atento de nosotros, que nos dio a su Hijo para nuestra salvación, y que tenemos el compromiso de difundir, de contagiar esta fe a los que nos rodean, en nuestra casa, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, en el equipo. Dice el Catecismo, el creyente no se guarda la fe para sí mismo, sino que la difunde, da testimonio de ella. La fe, mis queridos hermanos, también nos lleva a estar atentos a los signos de los tiempos. ¿Qué quiere decir esto? En esta situación actual que estamos viviendo, de esta pandemia tan terrible que azota a la humanidad, ¿qué nos corresponde a nosotros? Obedecer las indicaciones, cuidarnos. La fe también nos debe llevar a estar atentos a saber interpretar los signos de los tiempos. La fe es acción. Recuerde lo que dice el apóstol Santiago, una fe sin acción, sin obra, sin trabajo, es una fe muerta. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra acción en esta situación? Obedecer las indicaciones, cuidarnos, cuidar a los demás. Eso no significa ausencia de fe. Porque he encontrado personas que dicen, ¿por qué te pones cubrebocas? ¿Por qué utilizas guantes? ¿Acaso no tienes fe? Mire, le voy a dar 3 ejemplos bien sencillos de la palabra de Dios. Dios decide, ante la violencia tan desatada, ante la desobediencia tan grande de los seres humanos, decide acabarlos. Y le dice a Noé, voy a terminar con ellos, construye una arca para que te salves tú y tu familia. Noé pudo haber dicho, bueno, pero Dios me ama tanto, me cuida, me protege, yo creo en Dios, tengo fe, no tengo que hacer nada, Él me salvará. No, Noé se puso a trabajar, construyó el arca y fueron salvados él y su familia. Otro ejemplo, José, el hijo de Jacob, está en Egipto, está hablando con el faraón, interpretando el sueño del faraón, y le dice, vamos a tener abundancia, pero luego vamos a tener años de hambruna. Necesitamos hacer algo. José pudo haber dicho, bueno, pues va a haber hambre, no va a haber cosechas, pero Dios me ama, yo creo en Él,
Él es providente, Él me dará el alimento, yo no tengo que hacer nada. No, al contrario, al contrario. José entendió el plan de Dios, el signo de los tiempos, y se puso a trabajar. Construyeron graneros, guardaron cosechas en los años de abundancia, y en los años de gran escasez tenían alimento en abundancia en los graneros, pudieron alimentar a su pueblo, a su familia. Tercer ejemplo, José, el esposo de María. Dios le dice: Herodes busca al niño para matarlo, huye. José pudo haber dicho: bueno, pero el niño es el hijo de Dios, María es la elegida por Dios, yo tengo fe, yo creo en Dios, Él nos va a cuidar, Él va a mandar un ángel a protegernos. Sí, con toda esa fe Él se puso en acción. Dice el Evangelio, tomó a la madre y al niño y huyó a Egipto. Entonces, mis queridos hermanos, la fe no significa quedarnos callados, cruzados de brazos, quietos. Significa acción, significa en este caso obediencia, escuchar las indicaciones, atenderlas, cuidarnos y cuidar a los demás. Vamos a ver la segunda virtud, que es la esperanza. Vamos a ver lo que dice el Catecismo de la Iglesia. Tenemos 3 números, 18, 17. Dice: la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en el auxilio del Espíritu Santo. Número 18. La virtud de la esperanza, que corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón del hombre. Protege, fíjese lo que dice, protege del desaliento y sostiene en todo desfallecimiento. Finalmente, en el número 18-21 dice: podemos por tanto esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman. ¿Qué concluimos de esta lectura del catecismo? Que la esperanza es la virtud teologal que nos hace aspirar a la vida eterna con el auxilio del Espíritu Santo y nos protege del miedo, de la incertidumbre. El Papa Francisco decía lo siguiente, fíjese qué hermoso: ser personas de esperanza significa encontrar el coraje para enfrentar los desafíos de hoy. Por la esperanza, pues, mis queridos hermanos, encontramos la fuerza para superar esta situación, sabiendo que Jesús nos acompaña y su Espíritu nos da el coraje, como dice el Papa, el coraje para superar el miedo, el dolor y la incertidumbre de este momento. Ahora mire, ¿qué les parece si hacemos una combinación de estas dos virtudes teologales, fe y esperanza? Pongamos como ejemplo un viaje. Vamos a realizar un viaje, preparamos nuestra maleta, tenemos listo nuestro auto y emprendemos el camino, sabiendo que ese camino, esa ruta, nos llevará a nuestro destino. Y conforme avanzamos, esperamos llegar. Vamos avanzando y la esperanza aumenta, porque tenemos fe, creemos, confiamos que ese camino nos va a llevar a nuestro destino. Y vamos avanzando y la esperanza va aumentando, conforme avanzamos, esperamos llegar. Y en este punto es muy conveniente reflexionar ese pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, de aquellos 2 discípulos que se van de Jerusalén a Emaús. Dice el Evangelio que 2 discípulos de Jesús, uno llamado Cleofás y otro, se retiran hacia su pueblo Emaús, que estaba cerca de Jerusalén.
Y dice que en el camino van platicando, discutiendo de lo que había pasado. Obviamente Jesús había sido detenido, había sido torturado, había sido crucificado, había muerto y había sido sepultado. Y dice que en ese momento un peregrino se une a ellos en el camino y les dice: ¿por qué van con la cara triste? En primer lugar, caminaban de regreso a su pueblo, no se logró lo que ellos creían, lo que ellos esperaban. Habían perdido la fe y la esperanza, la cara triste, sin fe y sin esperanza. Y Jesús les dice: ¿qué es lo que van conversando? ¿Qué es lo que pasa? Platíquenme, cuéntenme. Bueno, le dice, nosotros esperábamos creyendo en pasado. Ya no creemos, porque ya pasaron 3 días y no sucedió nada. Hemos perdido la esperanza. ¿Qué pasó? Les dice Jesús. ¿Qué pasó? Háblenme. Pues mira, y le empiezan a hablar de Jesús, ese hombre grande, etc. Es tal el diálogo que inician con Jesús, que cuando llegan a su casa no quieren que se vaya. Lo invitan a quedarse con ellos. Hoy también, mis queridos hermanos, Jesús nos acompaña en este camino y nos dice y te dice, a ti, a mí, nos dice a todos nosotros: háblame, cuéntame, platícame qué te pasa, por qué vas triste por el camino, platica conmigo, habla. En este desierto en que nos encontramos, en este encierro, quédate en casa, en este desierto en que nos encontramos, queridos hermanos, Jesús está a nuestro lado y nos invita a platicar con Él. Fíjense que los expertos dicen que vivimos lo que se puede llamar la cultura del ajetreo, el correr, las prisas, los apuros, la velocidad, el afán por llegar, el afán por hacer, por acumular, la cultura del ajetreo. Por esta razón, imagínense, a una cultura así, a una cultura del ajetreo, que imponerle quietud y silencio, calma y serenidad. Pedirle a una cultura como esta paciencia. Esto lo podemos entender hasta con una violación de los derechos humanos. Y si no, veamos la gente que ya está empezando a protestar porque ya quiere salir, ya quiere... Yo estaba viendo en los periódicos una protesta de choferes de transporte urbano que ya quieren que se les dé luz verde a todos las unidades, que las puedan llenar de gente, que no haya restricciones. Pero les quiero proponer algo. Esta pausa que estamos viviendo en nuestro acontecer cotidiano, vamos a utilizarla para bien. Hagamos de esta situación una experiencia de silencio y de encuentro interior. Ese encuentro interior donde solo queda el hombre frente a sí mismo, sin máscaras, sin más apoyo que la fe y la esperanza. A este respecto, mis queridos hermanos, queridas hermanas, un gran hombre del siglo XX, gran hombre y sacerdote alemán, Romano Guardini, escribió estas palabras que les voy a compartir. El desierto ha sembrado mi existencia de nuevas luces, sobre todo de nueva paz. Desierto es sinónimo de conciencia de los propios límites, aceptados como llamada permanente a abandonarse en Dios por la fe. Cuando se ha llegado a la profunda convicción de que solo Dios salva, se hace imprescindible la búsqueda de espacios para afirmar y abrirse a la gratuidad de la fe.
Este es el significado último del desierto, decía Romano Guardini. Cristo es mi desierto, Cristo es mi esperanza. Sí, el desierto me ha enseñado que ser hombre espiritual hoy es saber vivir sin derrumbarse en el corazón de la crisis que parece querer despojar de sentido todo valor de universalidad y trascendencia, que quiere quitar de nuestra conciencia el sentido cristiano de la vida, del sufrimiento y de la muerte. Nuevamente, a que esta pausa de nuestras vidas la utilicemos para nuestro bien. Una pausa donde nos encontremos interiormente, donde nos encontremos a nosotros mismos sin máscaras, apoyados solo en la fe y la esperanza. Pasemos ahora a la tercera virtud, el amor. Y tenemos dos números que les quiero compartir del catecismo. Número 1822, y dice: el amor es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, a nosotros y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. También el número 1828 dice: la práctica de la vida moral animada por el amor da al cristiano la libertad espiritual de los hijos de Dios. El Hijo de Dios, no se halla ante Dios como un esclavo en el temor servil, ni como el mercenario que busca un jornal, sino como un hijo que responde al amor del que nos amó primero. ¿Se acuerda de ese pasaje de la carta de San Juan? Queridos hermanos, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. ¿Se acuerda? El Dios que primerea. ¿Qué concluimos de estos números del catecismo? Que el amor nos lleva a amar a Dios y a nosotros mismos y al prójimo, que nos hace actuar como un hijo que responde al amor del que nos amó primero. Recordemos, queridos hermanos, que todo pasará. El día que estemos frente a Él, primera carta a los Corintios 13:13, el día que estemos frente a Él, ya no será necesaria la fe. Ya no necesitaremos creer. Ya no necesitaremos la esperanza, esperar. Solo el amor no pasará, dice el apóstol, porque estaremos entonces frente al amor de los amores. Otra vez, aprovechemos esta pausa de nuestra vida cotidiana para nuestro bien. Aprovechemos esta pausa para reencontrarnos como familia, como pareja, el amor conyugal, el amor debido entre los esposos, el amor como padres, el amor paternal de los padres a los hijos, el amor filial, el amor como hijos que le debemos a nuestros padres, el amor fraternal, el amor que se deben los hermanos. Qué lamentable, mis queridos hermanos, verdaderamente qué lamentable cuando escuchamos de los problemas en las parejas. ¿Por qué? Porque la esposa no está acostumbrada a que el esposo esté tanto tiempo en la casa y ya tienen problemas, ya no se soportan, porque los padres no están acostumbrados a tener a los hijos todo el día, tantos días en la casa, y ya no soportan, ya no hayan qué hacer con los hijos. Porque los hijos no están acostumbrados a estar todo el día en la casa y ya no aguantan a los padres. Porque los hermanos ya tienen problemas entre ellos porque no están acostumbrados a convivir tanto tiempo juntos. Todo esto, mis queridos hermanos, solo nos lleva a un aislamiento. Pero nuevamente, no debe ser así entre nosotros. No olvidemos,
la experiencia del silencio y del encuentro interior. Esta experiencia no debe ser un aislamiento egoísta. Este desierto, este encuentro interior no debe ser un aislamiento egoísta. Al contrario, nos debe llevar a acercarnos al otro, porque eso nos va a hacer capaces de acercarnos a los otros, a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, a los hermanos. La clase anterior, el tercero, la revisión de las 3 virtudes teologales y su aplicación sencilla a la situación que estamos viviendo. Finalmente, una conclusión. Y para hacer esta conclusión, mire, buscando entre tantas cosas que Dios le da a uno la bendición de conocer, de aprender, de leer, me encontré con una novela de un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés que nació en Argelia en 1913, Albert Camus. Él en 1957 recibió el Premio Nobel de Literatura, pero esta novela de la que le hablo la escribió en 1947 y la tituló La Peste. Está considerada esta novela obra fundamental de la literatura del siglo XX. ¿De qué trata esta novela? Trata de una ciudad argelina, Orán, que es invadida por la peste. Hay un doctor, el doctor Rieux, que es el médico de la ciudad, el cual se sorprende tras la muerte de uno de sus pacientes. El cuadro clínico que él observa en el paciente, además de observar que cientos de ratas muertas aparecen en las calles de la ciudad, alertan a este médico Rieux y a sus colegas de un posible brote de peste bubónica en la ciudad. Las autoridades lo ignoran, pero luego, cuando la situación es bastante grave, van limitando los movimientos de sus habitantes, van pidiéndoles que se queden en casa, que no salgan, para protegerlos. La gente también al principio se muestra con gran indiferencia ante la situación, ante este hecho. Les voy a leer un párrafo de la novela. Este es un fragmento pequeño. Dice: cuando estalla una guerra, las gentes se dicen, esto no puede durar, es demasiado estúpido. Y sin duda, una guerra es evidentemente demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre. Uno se daría cuenta de ello si uno no pensara siempre en sí mismo. Nuestros conciudadanos a este respecto eran como todo el mundo. Pensaban en ellos mismos. Dicho de otro modo, fíjese qué importante, dicho de otro modo, eran humanidad. No creían en la peste. La peste no está hecha a la medida del hombre. Por lo tanto, el hombre se dice que la peste es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar. Hecha a la medida, escrita a nuestra medida. Les voy a dar algunos ejemplos de estas situaciones actuales en nuestra ciudad, de lo que, y qué es de lo que habla esta obra, La Peste. Estaba leyendo en el periódico la lucha diaria de una enfermera que tuvo que llevar a sus hijos a la casa de los abuelos, que toda la rutina diaria que ella tiene que hacer de limpieza, de higiene, de cuidados para poder trabajar, para regresar a su casa, es una rutina tremenda, exhaustiva, extenuante, que cansa. Pero fíjese el comentario de esta enfermera, dice:
Pero lo más terrible es cuando salgo a la calle y me encuentro muchísima gente que no le interesa y que no se protege y que no usa nada para prevenir el contagio. Fíjese nada más. Qué terrible. Y luego nos encontramos un comentario, también en el periódico, del presidente de la Asociación de Maquiladoras, conocida como Index, en el que él dice que las empresas deberían de abrir, que no pasa nada, que las empresas se cerraron por los empleados, que ellos fueron los que las cerraron. Claro, dice, son unos pequeños grupos al interior de las empresas que lo único que quieren es desestabilizar el empleo. Imagínense nada más. Y otra cosa, aquí tengo un comentario también en el periódico del presidente de Canacintra Juárez. Fíjese lo que dice. El líder empresarial indicó que desde las instancias de gobierno se generó un miedo generalizado. Y luego citan las palabras de este personaje y dice: es un compromiso que debemos asumir las empresas, ya que el gobierno provocó el pánico y vemos que son los operadores los que están cerrando las maquilas. No pasa nada. Es el gobierno que generó pánico. Son grupos que quieren desestabilizar. Me encuentro en la calle, dice esta enfermera, eso es atroz. Gente que no se cuida, que no se protege y no cuida y protege a los demás. Decía una vez que entrevistaron a Albert Camus acerca de su libro La peste, dijo lo siguiente: lo peor de la peste no es que mata los cuerpos, sino que desnuda las almas, y ese espectáculo suele ser horroroso. Suele ser horroroso. Dos preguntas para reflexionar y para terminar. ¿Cómo nos hemos comportado ante esta crisis, ante esta pandemia? Dice la novela La peste: al respecto, nuestros conciudadanos eran humanidad. Se desnudaron nuestras almas y se vio un espectáculo horroroso. Compras de pánico que trajeron por consecuencia un tremendo desabasto. Cada quien preocupándose por cada quien, por sí mismo. Yo puedo comprar, voy y saqueo los almacenes, las tiendas, sin ponerme a pensar en el que trabaja al día y espera al final del día tener dinero para ir a comprar lo que necesita, encontrándose con tiendas, estantes, pasillos vacíos, sin alimentos, sin pensar en aquel anciano que no tiene quien lo lleve, que tiene que esperar a que alguien lo lleve, y se encuentra con tiendas desoladas, vacías, porque nos dejamos llevar por nuestra humanidad. Recuerden, mis queridos hermanos, que el objetivo de una vida virtuosa consiste en ser semejantes a Dios. ¿Hemos actuado como personas virtuosas ante esta situación? ¿Cómo hemos reaccionado ante esta situación? ¿O hemos sido humanidad? Lo peor de la pandemia, vamos a aplicar estas palabras de Albert Camus a la actualidad. Lo peor del coronavirus no es que mata los cuerpos, sino que desnuda las almas, y ese espectáculo suele ser horroroso. Segunda pregunta: ¿cómo seremos después? Ahí se escucha, ya queremos volver a la vida normal, a lo de antes, el egoísmo, el desinterés, el ajetreo, el correr, el dejarme llevar por el pánico, por la vida normal, seguir siendo los mismos.
desinteresados, egoístas, aislados. ¿Habremos aprendido algo después de todo esto? Me puse a investigar. Me llamó la atención esto de cómo seremos después. Y investigué un dato, nada más. Las guerras. Y me encontré lo siguiente, se los voy a compartir. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918. La Primera Guerra Mundial se dice que murieron cerca de 22 millones de personas por los combates o por el hambre y las enfermedades. 22 millones de personas. Y me encontré que la Segunda Guerra Mundial inició en 1939. En la Segunda Guerra Mundial se habla de que murieron cerca de 60 millones de personas. Y dije yo, bueno, ¿y este dato qué concluyo con este dato? Me puse a ver el tiempo que pasó de que terminó la Primera Guerra a que inició la Segunda Guerra, 21 años. Ni siquiera había pasado una generación de personas. Quiere decir que los mismos que pelearon en la Primera Guerra volvieron a pelear en la Segunda Guerra. Y mire, no es el fundamento, no es para excusar la Primera Guerra, pero se decía de la Primera Guerra, es la guerra que terminará todas las guerras. Bueno, murieron cerca de 22 millones de personas, pero es la guerra que va a terminar con todas las guerras. 21 años después, otra guerra peor. ¿Qué quiere decir, mis queridos hermanos? Que no aprendemos. Desgraciadamente, somos humanidad. No entendemos. No aprendemos la lección. ¿Vamos a seguir siendo los mismos? ¿Vamos a volver a la vida normal? Viviera muy puntualmente ese filósofo, escritor, gran poeta y cantautor mexicano, José Alfredo Jiménez. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Desgraciadamente, mis queridos hermanos, en nuestra esencia, en nuestra humanidad está el no saber aprender. No debe ser así entre nosotros. Pidamos a Dios, mis queridos hermanos, que infunda en nosotros la fe, la esperanza y el amor, para que una vez superada esta crisis, no seamos diferentes, no seamos mejores, sino que seamos virtuosos, personas virtuosas, porque las virtudes, acuérdense lo que aprendimos del catecismo, nos hacen capaces de obrar como hijos suyos, como hijos de Dios y merecer la vida eterna. Amén. Hagamos nuestra oración final para terminar. Y de tarea yo quiero dejarles que sigan reflexionando, sigamos reflexionando estas dos preguntas. ¿Cómo he reaccionado ante la crisis? ¿Cómo voy a regresar? ¿Cómo voy a hacer después de esta crisis? Nuestra oración, pidámosle a María, nuestra Madre, nuestra patrona, a María, la hija de Dios Padre, la Virgen Purísima, antes del parto, que ilumine nuestra fe. Pidámosle a María, la Madre de Dios Hijo, la Virgen Purísima en el parto, que aliente nuestra esperanza. Pidámosle a María, la esposa de Dios Espíritu Santo, la Virgen Purísima después del parto, que aumente nuestro amor. Amén. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.